hacer la curva más perfecta que podamos. No porque alguien nos está diciendo que lo hagamos, sino porque es nuestro deber. Estamos hechos de madera. Y nuestro deseo de construir un país es infinito. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos a la capacitación denominada Investigación y Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos. Saludamos la presencia de la directora de la Escuela Defensorial, Magíster Tania Torres, coordinadora provincial de Defensa de Víctimas Pichincha, abogada Gina Pasquel Andrade, fiscal de la Dirección de Derechos Humanos, especializado en investigación penal de graves violaciones a derechos humanos, Magíster Esteban Israel Coronel Ojeda. Defensoras y defensores públicos, representantes de los consultorios jurídicos, público en general. La violencia y los conflictos socavan el desarrollo sostenible. Las violaciones de los derechos humanos son una causa primordial de los conflictos y la inseguridad, los que, a su vez, resultan en nuevas violaciones de los derechos humanos. Una violación es algo que va en contra de una voluntad, atenta contra lo preestablecido y cuando se comete, se es consciente que se está actuando en contra de la moral y las buenas costumbres. Para dar la bienvenida a esta capacitación, recibimos a la abogada Gina Pasquel Andrade, coordinadora provincial de Defensa de Víctimas de Pichincha. Un saludo cordial a la doctora Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, y a todos ustedes, queridos defensoras y defensores públicos. La lucha por el reconocimiento de los derechos humanos se origina en grandes procesos históricos que han permitido el desarrollo, entre otras cosas, de normativa y caminos de acceso a la justicia para evitar la impunidad y repetición de hechos deplorables, como la tortura, la desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales. Dentro de este marco, los estados han realizado esfuerzos para consolidar diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como los tratados internacionales con contenido vinculante y aterrizaje inmediato a las actuaciones judiciales. Debemos recordar que la normativa sobre derechos fundamentales se basa en la dignidad humana y se configura como límites al poder institucional sobre la base de respeto al desarrollo del ser humano, en concordancia con un Estado de derechos. Es así que las fuentes del derecho internacional público se suman al marco normativo interno, propiciando el respeto a los derechos humanos y comprendiendo este enfoque especializado y diferenciado en este tipo de casos. En tal sentido, agradezco de antemano la participación del doctor Esteban Coronel, fiscal adscrito a la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, denominada Comisión de la Verdad del Ecuador, quien es un profesional especializado en materia de investigación y judicialización de casos relativos a graves violaciones de derechos humanos y además es un experto penalista. Segura de que su aporte será de gran importancia para que las y los defensores públicos asistan legalmente a los usuarios con un enfoque especializado y en concordancia con el marco normativo aplicable. Muchas gracias, estimado doctor Coronel, y me permito cederle la palabra. Muchísimas gracias, doctora Pasquel. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad en la actual administración. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para inaugurar la presente jornada de capacitación. Muchísimas gracias, Andreita. Muchísimas gracias, Gina, igualmente por esa hermosa presentación. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan una vez más en esta jornada de capacitación, al doctor Esteban Coronel por haber aceptado esta invitación. Una jornada más de aprendizaje que esperamos que sea muy fructífera. Siempre decimos, una de las razones de ser de la Escuela Defensorial es justamente el poder entregar las herramientas pertinentes y necesarias para una defensa de calidad, para una defensa eficiente.
Eso es lo que busca la Defensoría Pública a través de la Escuela Defensorial. Los invito pues cordialmente a prestar atención a esta hermosa capacitación que tendremos el día de hoy. Esperamos que sea muy fructífera. Muchísimas gracias por la masiva presencia que tenemos en esta sala virtual. Damos por inaugurada esta capacitación. Le devuelvo la palabra a Andreita. Agradecemos la intervención de la directora de la Escuela Defensorial, Magíster Tania Torres, y de esta manera damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes: mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat Zoom. Esta capacitación generará un certificado de asistencia. Indicamos también que las personas que se encuentran participando en esta capacitación de manera virtual pueden realizar preguntas al expositor a través del chat Zoom. Serán leídas y contestadas al término de su exposición. Saludamos y damos la bienvenida al Magíster Esteban Israel Coronel Ojeda, facilitador de la capacitación del día de hoy, denominada Investigación y Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos. El Magíster Esteban Israel Coronel Ojeda en la actualidad se desempeña como fiscal de la Dirección de Derechos Humanos, especializado en investigación penal de graves violaciones a derechos humanos en la Fiscalía Provincial de La Suay. Además, es abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Estatal y Magíster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la Universidad de Valencia, España, entre otras. Recibimos al Magíster Esteban Coronel, quien tendrá 30 minutos para la capacitación sobre el tema Investigación y Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos. Doctor, sea bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, querida Gina, Tania, y a la Escuela Defensorial. En realidad, en primer lugar, felicitar esta iniciativa y un evidente equilibrio, un intento de equilibrar esta balanza que se tiene en el proceso penal, en el cual el fiscal o la fiscalía, pues incluso goza de una escuela de fiscales, y a la Defensoría Pública siempre se le ha relegado ese papel secundario, cuando en realidad sin la defensa pues no hay acusación, no hay juicio, y pues son las bases fundamentales del proceso penal en sí. Muchas gracias. No sé si es que me ayudan para poder compartir la pantalla de la anfitriona. Hasta eso, pues bueno, intentaré no aburrirles con mi exposición que titula La investigación y judicialización de los crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos. Quizás en el ámbito de toda la Defensoría Pública del Ecuador hay una rama especializada en atención a las víctimas. Sin embargo, voy a intentar al comienzo entregar, no se comparte la pantalla, querida Gina, si me ayuda la anfitrión, intentaré dar un contexto general de los crímenes, esto que significa de que las violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad pertenecen a los llamados crímenes del poder, que como había dicho Gina en su presentación, socava la democracia, también pone en riesgo los derechos fundamentales y también la impunidad de los mismos, porque ustedes observan que hay una selección estructural del enemigo a las personas pobres o a la criminalidad de subsistencia, con inflación de conductas penales y con el aumento desproporcionado de personas pobres en prisión. Entonces, la idea es entregar un panorama primario de lo que son los crímenes del poder y por qué nos podría servir a conceptualizar dicha categoría, para ver pues, que también dichas herramientas pueden servir para investigar otros crímenes y que ustedes puedan tener las herramientas de defensa de las víctimas y también de defensa, como no, de las personas que están sujetas a un proceso penal. Bueno, ya puedo. Estimado doctor, ¿puede intentar compartiendo pantalla, por favor? Son para temas didácticos nada más y para no aburrir. Intentaré compartir. Bueno, como les había adelantado ya, pues en esta primera parte hay que contextualizar un poco dónde nos asentamos o dónde se asienta la investigación.
como les había dicho, los crímenes del poder, pues aquellos pertenecen a los que socavan la democracia, los principales derechos fundamentales, y son nada más y nada menos que también los delitos de derechos humanos, violaciones a los mismos y crímenes de lesa humanidad, entre otros de la especie, pues encontramos los de corrupción, los también, los propios del crimen organizado, que tienen digamos, un entrelazado subterráneo entre el poder económico, el poder político y que conviven en sí. Eh, Propongo algunos ejes temáticos, entre ellos el contexto de los crímenes, porque es importante investigar el contexto en el cual se asienta la violación al derecho humano, algunos principios fundantes de estas clases de investigaciones, los tipos de delitos que pertenecen a las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que son dos categorías totalmente distintas, pero que al final colocan en riesgo los derechos y la dignidad humana, algunas dificultades en la investigación de hechos, también dificultades en la cuestión jurídica, y también proponer algunas salidas hacia la correcta investigación, judicialización, y en estos crímenes del poder promover también una discusión sobre si es que el estándar de prueba actual de condenar más allá de la duda razonable nos puede servir para condenar a personas absolutamente culpables con el debido proceso. Porque recordemos que un crimen de poder simplemente se comete en las grandes esferas del Estado o personas sujetas a cierta potestad y que tienen la facilidad de ocultar evidencias, de manipular, y es muy parecido a los delitos de violación. ¿Y esto a qué me quiero referir? Que precisamente este estándar de prueba o la evaluación de prueba en sí se debe de realizar en un contexto distinto a un delito penal. Utilizamos un estándar de condenar más allá de la duda razonable para los delitos contra la propiedad, para los delitos de robo, delitos de estafa, pero también utilizamos el mismo estándar para estos delitos de poder. La discusión se llama. Creo que el micrófono, pero bueno, yo avanzo. No lo entiendo. Les había dicho, es importante investigar el contexto. Ya en las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad es una recomendación expresa de los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecer dónde se dio la violación al derecho humano. ¿Para qué? Para saber cuál era la política de turno, si era una política que reprimía derechos humanos, si existía en la época de fuerzas especiales de seguridad, y también cuál era el discurso mediático, el discurso político que era reproducido por los medios de comunicación. Esto, pues hay dos fases distintas de investigación de contexto. Por ejemplo, y hay que diferenciar en los casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad dos contextos distintos en el Ecuador. El primer contexto pues, se da del año 1984-1988, en casos, o denominados casos de lesa humanidad, en el que existen o que conviven ciertos elementos como la generalidad y la sistematicidad, que desarrollaré brevemente por el tiempo más adelante. El contexto aquí, ¿cuál fue? Que el poder político de turno de aquel régimen de León Febres Cordero, pues a través de una ley de seguridad nacional y a través del Consejo de Seguridad Nacional, pues dirigió ofensivas en contra de una población civil. Entre ellos no solamente estaban guerrilleros, que se les tildaba, o opositores, sino también estaban pues algunos disidentes, estudiantes, movimientos de izquierda, etc. Esta es la gran diferencia, digamos, con las violaciones a los derechos humanos que sucedieron en lo posterior. Es decir, este informe de la Comisión de la Verdad también recoge hechos del año 2008, del año 1988 hasta el año 2008. Y también, si bien no recoge el informe de la Comisión de la Verdad, también hay hechos del año 2008 hasta la actualidad. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que no existen los elementos de generalidad y sistematicidad. Es decir, el Estado no realiza una ofensiva generalizada y tampoco no utiliza la propia estructura del Estado, como puede ser normativa o la propia policía, políticos de turno, armamento, en contra de una población determinada. Aquí las violaciones de derechos humanos es pues, básicamente una conceptualización muy básica, es aquella violación que realiza el Estado a través de los encargados de seguridad, como por ejemplo quienes tienen el derecho o la obligación de tutelar la vida, pues y contravienen
Y aquí lo que se sugiere, por ejemplo, en dos casos, o en las dos temáticas principales, en los delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, es investigar el contexto. Por ejemplo, en el caso Vaca, Cajas, Jardín, y en el caso 6 se realizaron investigaciones de contextos para saber cuál era la política de turno, cuál era incluso la economía, cómo se manejaba en esa época, cuáles eran las fuerzas de seguridad existentes que nos sirven para contextualizar la violación del derecho humano. Distinto a ello, por ejemplo, en casos de violaciones de derechos humanos, como caso Mascarilla, ustedes recordarán la muerte de una persona afroecuatoriana en Imbabura, si no estoy mal, pues generó una especie de confrontación entre una población determinada por un caso específico en contra de la Policía Nacional. Con un estudio de contexto se determinó que la policía en determinado sector era racista contra las personas afroecuatorianas. Entonces, este estudio de contexto nos ayuda a dar una panorámica de la violación al derecho humano. Y también en el caso Aldo Zambrano, que se litiga en la actualidad en la ciudad de Guayaquil, pues había una ofensiva por parte de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Guayaquil en el año 2011 de luchar en contra del enemigo interno. Cuando tenemos esta retórica de luchar contra el enemigo, pues no utilizamos herramientas jurídicas, sino herramientas de hecho, ¿no? Utilizar armas de fuego y utilizar la fuerza como una medida directa por parte del Estado. Bueno, esta capaz me voy a saltar porque es la contextualización y la conceptualización de los delitos de lesa humanidad, ataques generalizados, sistemáticos en contra de la población civil. Bueno, es compleja en realidad la definición del delito de lesa humanidad y resumamos brevemente porque sí es importante la sistematicidad. Por ejemplo, les había dicho, hay una propaganda mediática, hay una estructura organizada por parte del Estado, hay acciones que se vinculan en distintas fuerzas de seguridad para violar derechos humanos en sí. De igual forma, la metodología que se utiliza es directamente atacar hacia un enemigo, como por ejemplo, si ustedes pueden observar, en la época de 1984-1988, pues se persiguió a los denominados Alfaro Vive. Incluso esta imagen que ustedes pueden observar son las personas a las cuales se les perseguía y que tenían una supuesta vinculación con determinadas personas, y no solamente con personas, sino también con organizaciones sociales. En esa época la FEP, en esa época también la UNE, etcétera. Entonces el Estado generó un cuadro a quienes tenían que atacar: Jacinto, Cecilia, Víctor, Osvaldo, Francisco, Andrés, etcétera. La mayoría de ellos en la época fueron detenidos, torturados, y estas organizaciones también desaparecieron y fueron perseguidas. La generalidad, pues, importa el número de víctimas en los delitos de lesa humanidad, en los de violaciones de derechos humanos no. Aquí hay un debate teórico sobre aquello. Bueno, investigación, ustedes me dirán, a ver, son casos del 84, son casos del 2008, existen algunos obstáculos de centrar directamente la cuestión de hechos y también la cuestión jurídica. Pero aquí organismos internacionales, también normativa y jurisprudencia internacional, pues ha sido clara en establecer que estos obstáculos jurídicos clásicos que se pueden encontrar, como la figura de la prescripción, como la figura de la cosa juzgada, como la figura de la amnistía, como la figura de la obediencia debida, no son aplicables de forma general en los casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque dejan en flagrante impunidad la ejecución de los mismos. Y también se promueven a una repetición en el caso de que exista la aplicación de dichas figuras. Entonces, lo que se trata aquí es de utilizar el tópico del acceso a la justicia de las víctimas. Ustedes siempre van a escuchar que en casos de violaciones de derechos humanos se busca que las víctimas tengan acceso. Y ellos tienen acceso, y también podemos hacer un símil en otros delitos, al expediente, al conocimiento del expediente, a que se conozca la resolución en un plazo razonable, que también puedan impugnar el fallo. Y aquí, ya entrando en materia, pues existen prohibiciones internacionales en contra de la impunidad. Yo voy a pasar de forma, digamos, voy a intentar dar un concepto de forma general para que ustedes tengan conocimiento y cuando escuchen que existe indulto, que existe asilo, que existe refugio y que existe la justificación de la obediencia debida, y cuando ustedes también escuchen que hay cosa juzgada, pues hay que mirar con cierta sospecha a dichas instituciones en casos de violación de los derechos humanos porque se han utilizado para dejar en la impunidad. Entonces, intentaré hacer una lectura, digamos, conceptualizando cada una de ellas
Y de ahí pasar, ¿para qué? Para que ustedes comprendan que estas figuras son inadmisibles en los casos de violaciones a derechos humanos, para que tengan sospecha de aquellas instituciones jurídicas, porque no siempre pues, el derecho se constituyó como una protección de derechos, sino también como un manto de impunidad en estos delitos de poder en sí. Tenemos de primero la restricción de la competencia de los tribunales militares y policiales. Antes, es verdad, ya esto pasó a la historia con el Código Orgánico de la Función Judicial y la función del Ecuador en el artículo 160 y 227 del anterior cuerpo legal, de que es prohibido investigar estos delitos de violaciones de derechos humanos, como cuáles torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, en las competencias de los tribunales policiales y tribunales militares. Esto en gran medida porque la justicia policial y militar es restrictivo, es excepcional. Ellos observan delitos de función a sus actividades. Entonces no pueden observar delitos comunes. Y ustedes me puedan decir, me preguntarán, ¿y esto sí se dio? Claro que se dio. ¿En qué caso? Caso Fibeca, recordarán, denominado caso González y otros, pues la policía ejecutó un operativo en el año 2003 en la farmacia Fibeca, murieron aproximadamente 8 personas y varias de ellos desaparecieron. Y la policía investigó en sede o jurisdicción policial y declaró la cosa juzgada como tal. Entonces, lo que se aplicó ahí es, a través del control de convencionalidad, se declaró como cosa juzgada fraudulenta. Y es decir, se prohíbe la restricción o se restringe dicha competencia a los tribunales militares o policiales. También se utilizó bastante en el caso Azuay y Arturo Carrillo. En gran medida ya no se utiliza este manto de impunidad, digamos, de la restricción o la jurisdicción policial como para dejar los delitos en impunidad. Si reabriéramos todos los procesos que existen o que se dieron en la jurisdicción policial y ordinaria, serían aproximadamente unos 10.000 o a 15.000 a nivel nacional que se aplicó la investigación de delitos comunes, por ejemplo, asesinatos, ejecuciones, torturas y desapariciones en la justicia policial y que generan impunidad en sí, lo cual está prohibido. También está prohibida la aplicación de la prescripción de delitos y de penas. Claro, esto nos puede sonar un poco, o nos puede hacer ruido en la cabeza porque de forma general podemos conocer que todos los delitos prescriben por el principio básicamente de que se inhibe o termina la pretensión punitiva por parte del Estado en un hecho específico, pues el Estado es quien tiene la obligación de investigar y no puede existir un proceso penal que es abierto en un determinado tiempo. Entonces, si aplicamos esta figura de la prescripción, hay una obstrucción de la justicia en sí, en violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo y al estar la investigación en manos del fiscal, se puede generar o se puede dar la prescripción. Entonces, la idea es entregar una persecución continua de la conducta ilícita. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir y también se sancionen a los autores. Por ejemplo, un caso que litigamos, denominado caso Washington Hidalgo, sucedió en el año de 1992 en el cantón Tosagua, provincia de Manabí. La Policía Nacional detuvo a una persona, le ingresó a un retén, la asesinó y con el paso del tiempo el juez, aproximadamente 10 años, declaró la prescripción. Y lo que alegan ahora en el juicio es precisamente la prescripción de la acción. Figura totalmente prohibida por el derecho internacional y también ya en nuestra Constitución en el artículo 80 y en un conjunto actualizado para los principios. Entonces estas figuras jurídicas no son aplicables. De igual forma se prohíbe la amnistía, es decir, el Estado a través de se busca con amnistía olvidar los crímenes, pero estos crímenes no pueden ser olvidados. Deben de estar en la memoria democrática porque esto ha servido a estos crímenes para construir instituciones sólidas y también con la sangre de las personas que han muerto en las manos de las fuerzas de seguridad, pues se han construido las garantías del debido proceso. Como por ejemplo la detención o que la detención de una persona solo puede ser realizada durante 24 horas, etc. Y han existido a nivel internacional pues algunas normas que tienen que ver con la prescripción o que se aplicaban la amnistía. Pues, entre ellas El Salvador dictó normas de amnistía, Argentina con leyes de punto final, Uruguay una ley de caducidad y con el famoso caso de Geman versus Uruguay, Chile se dictaron normas de autoamnistía, Perú también. La Constitución del Ecuador en el artículo 80 prohíbe la amnistía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó
estas salidas jurídicas de nivel, salidas normativas dictadas por el legislativo, y determinó que son atentatorias a los derechos de las víctimas, a la verdad y también a la sociedad a conocer la verdad. Hellman versus Uruguay, pues indicó de forma categórica que el ánimo de la mayoría no puede inhibir a las minorías. Es decir, ese poder contra minoritario, que es el poder judicial, a través de las normas y de instituciones sólidas, debe intentar rescatar la memoria categórica de aquellos. También habremos escuchado el indulto, que son dos instituciones totalmente parecidas, pero tienen sus diferencias. Este es el perdón básicamente de la pena cuando ya el proceso penal ha finalizado, la amnistía es antes del proceso penal, por aspectos totalmente humanitarios. El caso que nos puede venir a nuestra memoria es el caso de Alberto Fujimori, condenado por 25 años por violaciones de derechos humanos, más por una masacre de 25 personas en Barrios Altos y la ejecución de otras 10 de los estudiantes en la Cantuta. En el caso de Alberto Fujimori se utilizó la teoría de Roxin, de aparatos organizados de poder y de la autoría mediata. Fujimori entregaba las órdenes desde su escritorio, desde su despacho, más o menos con lo que sucedió en el caso Eichmann, en el cual el artífice de la solución final, pues ni siquiera sabía quiénes eran las víctimas y dónde se ejecutaba, pero sí ideó el plan y ordenó ejecutar. Entonces, las razones de la no procedencia, pues, porque sin duda no hay independencia entre el órgano que dicta por la objetividad, en el caso de Fujimori, y vulnera los derechos de las víctimas y de los familiares, y también es contraria a la obligación del Estado de investigar. También otra figura que se prohíbe el asilo y el refugio de forma genérica, pues los Estados no pueden entregar asilos y refugio a presuntos violadores de derechos humanos. Esto habremos escuchado en el último caso que habíamos litigado como Dirección de Derechos Humanos, el caso Olmedo en la provincia de Chimborazo, en Cantón de Obamba, pues se utilizaba la obediencia debida también como una especie de intentar justificar el crimen, ¿sí? Por responsabilidad superior y también decía una responsabilidad normativa. De forma general, pues la obediencia debida no inhibe la responsabilidad tanto del que ejecuta y del que ordena. Entonces, no exime la responsabilidad de los dos. El artículo 31 del Estatuto de la Corte Penal Internacional es clarísimo en establecer que hay una responsabilidad superior y una responsabilidad inferior. Aquí es claro, ¿no? Porque todas las fuerzas de seguridad están capacitados para respetar los derechos humanos y cuando existan órdenes ilegítimas que violen o vulneren los derechos, pues incluso el inferior puede alejarse de esa orden y considerar o establecer las razones que existan pertinentes. Lo que se hace aquí, si bien no exime la responsabilidad superior ni ejecutor, aquí lo que nos ha pasado con experiencia, digamos, de primera mano en el caso Turi, es que se declaró la nulidad por no individualizar correctamente a los ejecutores. Recuerdan que en el caso de Turi, pues el grupo Humo hizo un operativo en el año 2017 e ingresaron aproximadamente cerca de 50 policías encapuchados y oficiales entregando órdenes. Pues la tesis primaria de Fiscalía fue procesar tanto a los ejecutores y a los autores mediatos. Una sala de la ciudad, de la provincia de La Suay, declaró nulo, puesto de que Fiscalía de aquella época pues no individualizó correctamente cuáles son los actos que ejecutan. Si bien consideraría que es un requisito propio de la sentencia, pues individualizar cuál es el acto y la acción y la omisión que realiza el sujeto activo del delito. Sin embargo, por el contexto del hecho, pues es dificultoso. Es dificultoso poder individualizar si es que 40 o 50 personas ingresan encapuchados y utilizan estas herramientas para ocultar su identidad y que a tanto así el órgano que investiga no pueda establecer la individualidad. Aquí se debaten qué teorías se podrían utilizar. Si bien los ejecutores y lo que se hizo en experiencia
alguna experiencia interesante en Argentina es que solamente se procesó a las cabezas, a los quienes ordenaban la ejecución del crimen, puesto que las personas que cometen el delito pues son fungibles. El día de hoy está determinado policía, agente del orden en determinado centro carcelario, y el día de mañana está otro. Entonces ahí son dos teorías que se pueden manejar. Si es que se procesa únicamente al superior, pues tiene la posición de mando y tiene, digamos, mayor conocimiento por su grado de formación de oficial frente a un policía, digamos, cabo primero, cabo segundo o policía nacional. Pues serían estrategias ya de judicialización de los casos de acusación en sí. Recordarán esta fotografía del caso Fibeca, un agente de la policía retirado, trabajando en ese momento en el operativo en el año 2003, deteniendo a una persona, y que viene esta imagen que hemos visto en los informes de la Comisión de la Verdad, pues desapareció esa persona en manos de la policía, víctimas de los dolores pidiendo verdad. Ellos o ellas en esa época no eran abogadas, y viendo la injusticia de aquella época en la cual la jurisdicción policial y también la ratificación de la jurisdicción ordinaria pues dejó los crímenes en impunidad, pues estudiaron derecho para llevar una causa justa. Aquí lo que sucedió es que la policía argumentó, y la defensa, que ya tuvieron un juicio en la jurisdicción policial, y que ese juicio era válido. Entonces aquí se debatía si es que puede existir otro juicio o no. Entonces varias de las manifestaciones eran de no al doble juicio en el caso Fibeca, y que la fiscalía utilizaba el caso Fibeca como un tinte totalmente político. Bueno, no voy a detener mucho, voy a dar un concepto, digamos, general sobre la categoría de la cosa juzgada fraudulenta, porque se observa, y es, yo creería, necesario conocer esta categoría, puesto de que se logra identificar casos con cosa juzgada, pero también hay que observar si esos casos con cosa juzgada siguieron el debido proceso para sentenciar, para llegar a la verdad. Entonces, sabrán que la cosa juzgada pues, es una institución del debido proceso en sí, que prohíbe investigar, sancionar, juzgar dos veces a una persona por una misma causa. Es una función, una garantía que protege a los más débiles. Pero ¿qué hacemos si es que esta garantía de protección de los más débiles fue utilizada, y le damos la vuelta, en favor de los perpetradores? Es decir, simulamos un juicio con garantías, o digamos sin garantías procesales como independencia, o garantías de la jurisdicción, independencia, imparcialidad y garantías procesales propias, y los perpetradores utilizan la cosa juzgada para protegerse. Podríamos decir que el non bis in idem y la cosa juzgada en sí cumple esa función protectora, o es un manto de impunidad en sí. Autores contemporáneos pues analizan de esta forma si es que esta garantía debe ser un sinónimo de justicia y de seguridad jurídica, o más bien no debería ser, o debería ser reabierta. El tema es que en nuestra legislación, el Código Orgánico Integral Penal, no entrega una herramienta que permita revisar sentencias absolutorias. Aquí viene el problema. Bueno, algunos elementos que pueden servir para todo proceso hasta llegar a la revisión, de identificar la cosa juzgada fraudulenta. Este cuadro es recogido tanto de la doctrina, de jurisprudencia, de normativa internacional, y que también fue bien entendida por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador en el caso Fibeca, cuando declaró la cosa juzgada como tal. Entonces, la cosa juzgada, de forma general, para convertirse en fraudulenta, no debe estar posicionado con dos elementos fundamentales: sus elementos internos y los elementos externos. Y ahí le añadimos otros elementos. Se ha visto que en las investigaciones no se posiciona de forma correcta el sujeto activo y se cierra de esa forma. Es decir, ni siquiera se sabe quién se está investigando. El objeto de persecución, por ejemplo, en el caso Fibeca, era un delito de función. Era una extralimitación de funciones, de lo que se parece más o menos ahora. Y no un bien jurídico protegido como la vida, la integridad personal, que se traduce en ¿qué? En un delito de ejecución extrajudicial. Entonces, el sujeto activo, el objeto y la causa de persecución tienen que ser unánimes, tienen que ser consecuentes el uno con el otro. Entonces, cuando observemos que un delito no está bien
tipificado como el objeto de persecución en sí y la causa de persecución, debemos dudar si es que esa correcta individualización está bien hecha. Otra forma para dudar, o otro elemento externo para dudar de que la cosa juzgada es fraudulenta en sí, es que no existen garantías de independencia y de imparcialidad. En la época, pues, existía la jurisdicción policial, pero también existían ciertas dudas sobre la independencia de la justicia. En aquella época, el presidente Febres Cordero, pues, irrumpió a la función legislativa, a la función judicial, perdón, y realizó serios asedios. También la imparcialidad, pues, se nota que estuvo viciada, puesto que el órgano investigador era el propio agente de la policía. Entonces, con todos estos elementos se podría considerar que a primera vista la cosa juzgada no cumple su garantía protectora como tal. Otros elementos que nacen de la jurisprudencia y de la normativa internacional es que se siguen procesos sin garantías procesales, juicios sin diligencias. Por ejemplo, un delito o una tortura no se realiza en exámenes médicos legales, en casos de ejecuciones extrajudiciales no se realiza bien la autopsia, no se llama a declarar ciertos testigos, no se llama a declarar a la propia víctima. Son juicios sin diligencias necesarias para llegar a la verdad. Es decir, también son actos procesales incorrectos, no se solicita documentación pertinente para intentar indagar, no se realizan pericias. Esto nos llega a la conclusión de que, si miramos integralmente, existen juicios que son considerados como fraudulentos y que no fueron utilizados para llegar a la verdad, sino más bien para encubrir. El problema es mayor, puesto de que... ¿Me estoy pasando un poco? Sí. El problema es mayor, puesto de que en el caso González no existió una norma y ya pasó mucho tiempo desde que se declaró la inocencia de ellos en los primeros juicios. En el caso González no existía una norma para abrir dichos procesos. Caso González, caso Rebeca. Se utilizó el control de convencionalidad de sentencias, se utilizaron varias sentencias internacionales para llegar a la conclusión de que esos procesos no son justos, no fueron realizados de forma debida y justa y no se pueden considerar como juzgados. Es un precedente importante, pero un poco ambiguo, porque ustedes saben que las resoluciones de los organismos internacionales pues no generan cierta obligatoriedad en los organismos internos, principalmente la justicia en sí. Lo que se promueve un poco es intentar atar al recurso de revisión de sentencias fraudulentas en supuestos tasados, violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y me atrevería a decir los propios de corrupción, puesto de que también podríamos dudar de que existen ciertos elementos internos bien colocados, ciertos elementos externos como tal. Hay apariencia en juicios, entonces esta categoría nos podría ayudar a visibilizar si es que estos procesos son fraudulentos. El tema es que no existe un mecanismo, o mejor dicho, la revisión, tal como está reglado, solamente permite revisar las sentencias condenatorias, porque es verdad, al sistema le preocupa el ingreso de una persona inocente a prisión, pero no hemos dicho nada del ingreso o de la absolución de una persona culpable material en los delitos que estoy manifestando, que tienen un tinte de fraudulento, de fraude. Bien, estos son, digamos, como les había manifestado, algunos obstáculos jurídicos algunos obstáculos jurídicos que se identifican en primera mano y que no vamos a encontrar a la luz de la normativa nacional, sino más bien a la luz de la normativa y jurisprudencia internacional cuando se realiza un estudio de contexto, tomando en cuenta sentencias internacionales como tal. También había colocado yo, para ir finalizando un poco, se sugiere realizar ciertas pericias y hay algunas estrategias para caminar hacia aquello. En los delitos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad se debate el uso progresivo de la fuerza en sí. Si es que ese uso de la fuerza fue legal, sí, porque está dentro de la normativa, fue necesario dentro de un caso concreto, fue idóneo, fue proporcional. Esto nos puede llevar incluso a debatir días enteros. Pero lo que se hace en estos casos es ingresar una pericia sobre el uso progresivo de la fuerza con un experto acreditado en derecho internacional de los derechos humanos. Principalmente esto se hace en delitos de ejecuciones extrajudiciales, en delitos de torturas. Últimamente se utilizó en el delito del caso Olmedo en la ejecución, a nuestro criterio como fiscalía, en la ejecución extrajudicial de 2 personas en la ciudad de Riobamba. Lamentablemente se
tipificó por el fiscal del caso, respetando mucho el criterio, por extralimitación de funciones, y tuvo una sentencia de 3 años por muerte de 2 personas. Esta muerte se dio cuando 2 personas, uno de ellos había robado y otro lo esperaba en la esquina. Se desconoce si el segundo sabía de la actividad ilícita del primero, pues huían en una moto y a medio metro, por así decirlo, disparó el agente Olmedo pues 13 veces en la espalda. ¿Fue necesario los disparos? ¿Fue idóneo y fue proporcional? Es lo que se debate, es lo que se discute, y el tribunal pues acogió en gran medida, digamos, y favorablemente esta pericia para darle contexto al hecho. Lo que se realiza también es otras pericias, depende del hecho, ejecuciones extrajudiciales y atentados contra la vida en sí, una microcomparación balística, principalmente en el caso Gonzalo, en el caso Aldo Zambrano, en el caso de la ciudad de Guayaquil, realizamos una microcomparación balística. Lo que se hizo en la actualidad, y vamos ya a dar respuesta a que si es que estos delitos que pasaron hace algún tiempo pueden ser investigados ahora, déjenme decirles que sí. Por ejemplo, en este caso, pues participaron 6 policías en la tentativa de ejecución extrajudicial de un taxista informal. Utilizaron 7 armas de fuego y estas armas de fuego estuvieron en manos de otros agentes de la policía. Solicitamos para realizar una pericia en virtud de que obtuvimos varios casquillos, varios elementos balísticos, y una vez que obtuvimos las 7 armas a la policía, déjenme decir que el trabajo es bien difícil, ¿no? Y la obtención de armas y la obtención de elementos balísticos, pues se realizó un cotejo o una comparación balística con los elementos balísticos y se dio como resultado positivo que una de las armas fue utilizada para la ejecución del crimen. Esto ha servido ya como una prueba pericial de carácter científico para probar que una de las personas efectivamente disparó en contra de este vehículo y en contra de la víctima como tal. Entonces, esta pericia balística es clave, y digamos que las pericias actuales que se utilizan en otros casos también pueden servir para estos casos en concreto. De igual forma, dentro de la pericia de balística integral, se ha realizado un barrido electrónico. ¿Para qué? Porque varios de ellos, la defensa alegaba de que no habían disparado, y cuando se encontró pues los casquillos, pues se hizo una pericia de barrido electrónico. Esta pericia de barrido electrónico nos ha servido para probar, comprobar en sí que, nos sirve para probar, bueno, no para probar todavía porque no son un juicio, sino para tener un elemento de convicción claro y preciso de que los elementos balísticos impactaron ya sea metales o impactaron vidrios. Y esta pericia de barrido electrónico, una vez que ha sido sometido a un análisis químico, pues nos ha dado resultado positivo. Esto se realizó en la ciudad de Quito. Si ustedes tienen víctimas o casos que puedan trabajar, pues este es un informe técnico pericial de microscopía. Hay un departamento de criminalística en sí que nos ha ayudado. Aquí el tema es que en nuestros casos no podemos dejar todas estas pericias de manos de la propia policía porque son los perpetradores. Lo que se hace es ingresar alrededor y estar pendientes de la técnica y de la metodología. Y otra pericia para contextualizar la violación y el caso en concreto cuando exista el uso de armas de fuego en la violación a los derechos humanos. En este caso, en técnica personal, se ha utilizado la pericia de trayectoria y reconstrucción balística. Esta nos ha dado una dinámica, digamos, la posición de la víctima, el vehículo, por dónde ingresaron los proyectiles, a qué distancia, cuál es el posible ángulo del tirador, y dónde estuvo posicionada la víctima. En este caso de Aldo Zambrano, la policía manifiesta que existe un enfrentamiento armado. Siempre dicen que hay un enfrentamiento armado entre policías y peligrosos delincuentes. Y lo cierto es que no hubo un enfrentamiento armado en virtud de que los orificios de entrada del vehículo son por la parte del copiloto y el vidrio estaba arriba. Entonces, si es que existe un enfrentamiento armado, significaría que por aquí ingresaron proyectiles y que existiría una segunda persona que podría estar arriba. Lo cierto es que no hubo una segunda persona y colocaron un arma de fuego. Y con esto lo que se hace es posicionar al tirador, posicionar a la víctima y también llegar ya a una conclusión científica.
sobre la posición de aquellos, cómo se violó o cómo se ejecutó el crimen en sí. Estoy volando, digamos, con esto, con algunas sugerencias que se puedan tomar en la investigación. También por la dinámica y por los años que han pasado, las autopsias no son claras. Lo que se puede hacer es una exhumación y eventualmente a un estudio histopatológico con antropólogos y médicos legales. La pericia de contexto, mi criterio es importante para ver si es que se trata, bueno, no se diferencia con la pericia de contexto si es violación de derechos humanos y crímenes de la humanidad, pero sí nos ayuda a contextualizar dónde se dio la violación al derecho humano y si existía, pues, este discurso, ¿no? Este discurso securitista de luchar contra la delincuencia y de utilizar la fuerza de forma desmedida. Se utilizan ciertos protocolos, que son dos. Por ejemplo, para la tortura se utiliza el protocolo de Estambul, que les sugiero revisar. Es un protocolo que en gran medida entrega bastantes insumos tanto a los médicos y a los psicólogos y también a los investigadores y a la defensa en sí. Y existe otro protocolo, el protocolo de Minnesota, que sirve para investigar muertes potencialmente ilícitas. Con esto nos iríamos de largo estudiando los dos protocolos, pero en virtud del tiempo, ¿no? Y también, cuando tengan en sus manos estos casos, hay un archivo nacional del Ecuador, en el cual reposan varios documentos, expedientes que han sido obtenidos gracias al allanamiento de la Fiscalía a distintos organismos, ¿no? Ellos, a la propia comandancia de la policía hace un tiempo, lo realizó algunos compañeros fiscales, y también otros documentos que han sido entregados de forma voluntaria. Entonces hay bastante trabajo para ir averiguando. Esto dejado para el final, principios de investigación. Principios de investigación, la independencia, la imparcialidad, principios que se buscan, la verdad, la justicia y la no repetición. El caso de Damián Peña nos ha enseñado de que no se puede delegar la investigación a los propios perpetradores. Se duda cuando la propia investigación tiene la policía y cuando ellos realizaron la violación al derecho humano. Entonces, nuestro trabajo como fiscales es cuesta día porque no tenemos el apoyo, entre comillas, de dicho órgano especializado. Bueno, esta es otra pericia, digamos, de trayectoria balística que nos ayuda a determinar la posición y el ángulo de tiro y si es que la víctima estuvo a corta o a larga distancia. Siempre nos han dicho que hay un enfrentamiento armado entre policías y delincuentes, cuando cierto es que se logró determinar que los orificios fueron de arriba hacia abajo, como pueden observar, es decir, que la víctima estuvo en defensión y el ejecutor estuvo en un ángulo superior, y es poco probable que haya existido un enfrentamiento. En el caso de Merino Serrano de 1984. Esto realizando un contexto generalizado de lo que podría ser la investigación a estos delitos y que podrían también ser subsumibles a otros crímenes, ¿no? Y una invitación que les hago es averiguar si es que el estándar que rige, ¿no?, de condenar más allá de todo razonable puede servir para estos delitos de poder. Cuando el acervo probatorio no es débil, pero se debe contextualizar de forma distinta y muchas veces se busca una prueba plena, una prueba directa, que sucede también en los delitos de violación. El testimonio de la víctima es importante, es un testimonio que se debe creer, pero que se debe contrastar y corroborar en estos delitos de forma similar. Eso sería de mi parte, pues creo que me pasé un poco con el tiempo y estoy a las órdenes de cualquier comentario si es que lo hay. Agradecemos al Magíster Esteban Coronel por su brillante exposición. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom. En este momento se procederá a enviar el link de asistencia por medio del chat Zoom. Doctor, ¿el Ecuador está preparado para trabajar en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad? ¿Le contesto ahora? Sí, doctor, por favor. Pues, ¿qué le puedo decir? Tenemos un caso que tiene ya creo que más de 5 años en Corte Nacional o que espera una audiencia de juzgamiento y no hay interés, digamos, de nuestra Administración de Justicia en sacar adelante. Nosotros los fiscales lo que intentamos es acopiar elementos y presentar. El tema es que esto no solamente depende de Fiscalía, sino depende también del ánimo político, ¿no? Y no nos damos cuenta de que estos delitos son importantes investigar
porque la historia siempre se repite, siempre las masacres vuelven a suceder y el día de mañana nos puede pasar absolutamente a cualquiera de nosotros. Y si no se investiga, no se entrega una verdad, una justicia, una reparación a las víctimas, pues el día de mañana la historia nos hará repetir, ¿no? Y sucederá con nuestra familia. Por ejemplo, veamos lo que sucedió con el caso de los hermanos Restrepo. Si bien se luchó por la justicia de los hermanos Restrepo, pero ¿cuántos más hermanos Restrepo existen en el país? ¿Qué opinión le merecen los casos en los que grandes empresas propician nuevas formas de esclavitud? Por ejemplo, en las plantaciones de la costa, que tiene gran cantidad de personas trabajando en situaciones indignas. ¿Por qué el Estado no ha entrado a revisar estos casos? Y un poco lo que les había manifestado es que estos son delitos de poder, ¿no? Y si hay que contextualizar cómo estos delitos desde arriba socavan las democracias, socavan los derechos fundamentales, que tienen una gran complicidad y un gran entrelazado entre el interés público, el interés económico y el interés mediático, que son factores reales de poder. Lo que sucede en nuestro país es lamentable porque el foco de atención está en los delitos menores, de subsistencia, en, en perseguir delitos de robo, en perseguir delitos de microtráfico, cuando en realidad hay delitos que verdaderamente sí comprometen la democracia, son estos, ¿no? Los propios poderes que yo manifiesto, y que se debe dar otra óptica. Lamentablemente el ojo está sobre los otros delitos. Y también, si ustedes observan, el poder mediático es es un ente real, ¿no? Que nos ayuda, mejor dicho, a la población en general, direcciona sobre qué delitos perseguir. Hay que observar con total preocupación aquello. Le diría que hay un entrelazado de impunidad ideado, ¿no? Tomando algunas ideas de Zaffaroni por ahí. Gracias, doctor. Partiendo de que el acceso a una auténtica justicia independiente y objetiva es una constante de lucha en el desarrollo histórico de la humanidad, los derechos humanos ¿son de igual jerarquía o son de primera, segunda y tercera generación, como son en su orden civil, político y económico? Ya se ha abandonado un poco esa teoría, ¿no? De los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, etc. Los derechos son de igual jerarquía. Hay una distinción categórica en eso. Pero sí lo que se conceptualiza ahora es que son algunos derechos que tienen especial atención, derechos fundamentales reciben especial atención, y los básicos de educación, salud, vivienda, se podrían considerar que el Estado debe proveer y dar un colchón en la atención a los mismos, porque de ahí, si es que el Estado no entrega una atención a dichos derechos en sí, pues se promueve a que la desatención de dichas políticas pues generen delitos, lamentablemente, ¿no? Afuera hay una criminalidad o una delincuencia organizada que comete delitos propios como el narcotráfico, que ya vemos cómo adoctrina y también recluta a personas que se podrían considerar que tienen escasa protección social, y que eso no nos damos cuenta. Muchísimas gracias. Se comunica, perdón, hay otra pregunta, doctor. ¿Se pudiera hablar sobre las consecuencias de los indultos que ha ofrecido el presidente a casos en los que policías han sido condenados sin tomar en cuenta que en algunos casos ha habido un uso irracional de la fuerza y consecuentemente una violación a los derechos humanos? Bueno, ya vimos que los indultos, las amnistías, son instituciones prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Debería tener un control constitucional, sin lugar a dudas, los indultos que realiza el presidente, las amnistías que puede realizar la Asamblea Nacional, y estamos condenados siempre a condenas, estamos condenados a sentencias, te quería decir, de organismos internacionales, cuando el Estado no respeta dichas prohibiciones en sí. Entonces, lo que promueve la primera autoridad del Estado, pues es totalmente, o no es aplicable, esto no es cierto, no se puede dar. Se podrá dar a nivel primario, pero recordemos en casos paradigmáticos como las leyes de amnistía en Argentina, el caso Gelman versus Uruguay, que eran familias que pedían verdad y justicia,
no indultos, no amnistías, el propio caso Fujimori. Entonces, se puede dar un indulto, se puede dar una amnistía, pero después los organismos internacionales dan la vuelta y no nos queda más que investigar nuevamente. Son salidas totalmente políticas, pero jurídicas por ningún lugar. ¿Qué podrían ser las autoridades gubernamentales para que el Ecuador no sea observado por incumplimiento de los derechos humanos, principalmente por falta de cumplimiento del derecho al trabajo, a la salud, a la educación, etcétera? Claro, esto va más allá de lo que quiera hacer bueno, también es un compromiso moral, lamentablemente es moral, porque el Estado, si quiere, cumple o no un requerimiento o una decisión de un organismo internacional, pero lo que promueve, por ejemplo, Ferrajoli, es un constitucionalismo más allá del Estado o la constitución de la tierra en sí, que promueva un obligatorio cumplimiento de los derechos fundamentales a los estados a través de políticas coercitivas. Cuando exista una coerción por parte de organismos internacionales propias o de sanciones, más allá de sanciones morales, pues los estados tomarán en serio los derechos. Hasta mientras, pues estas declaraciones internacionales de sanción a los estados, depende políticamente, ¿no? Pues son meras declaraciones. Entonces, hay que caminar hacia lo que establecen algunos autores contemporáneos. En este mundo globalizado ya no podemos utilizar una constitución en determinado país, pero los escalones de la justicia en sí, de la justicia y de las constituciones y del constitucionalismo, es más allá del Estado, como promueve este autor contemporáneo. Se comunica a los asistentes de este evento estar atentos a sus correos institucionales, donde se les informará las nuevas directrices para las capacitaciones ya programadas por la Escuela Defensorial. De esta manera, agradecemos a las autoridades presentes, al Magíster Esteban Coronel, facilitador de este evento, y demás asistentes, por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un gusto, buenas noches. Buenas noches. Gracias.